Esta tarde, mientras hablaba con el Espíritu Santo, envié unas pequeñas fracciones de lo que Dios ha estado desatando. Amén. Y es que declaramos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y decíamos esta tarde a las 3 de la tarde, mientras yo estaba en intercesión, el Señor me ministraba y me decía, y yo les decía a la iglesia, digan conmigo, yo no tengo problemas. Dígalo fuerte y convénzase, yo no tengo problemas. Yo lo que tengo son procesos que están a punto de desatar el favor de Dios en mi vida. Lo que estamos viviendo, lo que estamos atravesando, eso lo ministraba el Señor a las 3:34 de la tarde. Esto que estamos viviendo, atravesando, está permitido porque Dios lo que va a desatar sobre nuestras vidas son cosas grandes en el nombre de Jesús. Y no es fácil decirlo cuando se está pasando un proceso, pero David estaba muriendo, si la piel se le estaba cayendo y dijo, emuná, emuná. Y yo no veo aquí a nadie cayéndosele la piel. Yo no veo aquí a nadie que esté enterrando a sus hijos. Y Job estaba enterrando a sus hijos. Había perdido ganado, había perdido todo. Y su esposa diciéndole, reniega de ese Dios porque ese Dios es el que te tiene así como está. Y 3 amigos diciéndole, algo tienes que estar haciendo tú mal. Otro le decía, revísate, porque algo tienes que estar haciendo mal. Y el otro también le decía, en ti hay pecado. Pero Job decía, emuná, emuná. Y la esposa decía, yo no entiendo por qué tú dices eso. Dice, porque aunque tú no veas mujer, aunque tú no veas a Dios, Él está trabajando. Declaramos que los problemas que se presentan son las oportunidades para ver el poder de Dios manifestarse. Cuando se levantan y se sacuden de la situación, Dios hablaba a las 3:23, me hablaba y me decía, dile a la iglesia, esto, ¿a cuánto lo leyeron temprano? Bueno, toda situación difícil que hemos estado viviendo, atravesando, es para Dios glorificarse. Lo que va a determinar esa bendición es la actitud nuestra ante ese problema, ante esa situación. Si nos quejamos, volvemos al inicio. Si en medio del desierto llevábamos 100 días avanzados, pero nos quejamos, nos vuelven a llevar al primer día y el proceso se hace más largo. Yo le decía esta semana a alguien, le decía, ¿sabe cuántos días tenía que cruzar o caminar el pueblo de Egipto para ir a la tierra prometida? 7 días. Diga conmigo, 7 días de la semana. Y caminándolo de día y de noche. Pero si el pueblo de Israel fuera querido caminarlo poco a poco, fueran tardado, póngale usted que caminaran nada más 12 horas al día. O sea, ellos fueran caminado aproximadamente 14 días, caminándolo relajado. Pero la queja de un pueblo, porque no tenían alimento, porque no tenían comida, la queja de un pueblo porque hacía falta la comodidad que tenían en Egipto, retrasó de 7 días, retrasó el proceso 40 años. ¿Aló? Y es ahí donde uno estudia en la Biblia que el pueblo de Dios pasó 40 años en el desierto. Dígale que está a su lado, Dios es Dios. Y nadie va a sobornar a Dios. Dios no tiene toñecas. Dios no tiene toñecos. Dios no tiene hijos consentidos o consentidas. A Dios lo mueve un corazón obediente a su palabra y a su verdad. A Dios lo mueve un hombre, una mujer que le sean fieles y le sean obedientes. Amén. Y bueno, y hoy vamos a hablar de uno de los temas que se llama cartografía espiritual. En cartografía espiritual vamos a ver lo que son los espíritus, ya conmigo, espíritu territorial. Pero fíjense que se le denomina espíritus
que tienen el control de distintas áreas geográficas. Ya conmigo, hay espíritus que están asignados a áreas específicas. Fíjense, aquí tenemos en la parte superior derecha una carretera o una avenida. En la parte de la avenida tenemos un bosque, un camino. Luego tenemos una ciudad. Tenemos un territorio en el medio, pero en la parte de abajo un cementerio. Y tenemos en uno de los lados un cerro lleno de casas, como un cerro de Caracas. Pero los espíritus territoriales tienen asignaciones. Hay algunos que son espíritus de drogadicción. Por ejemplo, aquí en Ribacarigua hay espíritus territoriales. Hay lugares donde hay específicamente en ese sector es donde venden droga. En ese sector es donde está la mayoría de los sectores donde beben aguardiente. ¿Aló? Hay un sector específico donde están las personas o las mujeres que se venden por un precio. ¿Aló? Hay una calle específica donde la gente todo el tiempo pelea, todo el tiempo hay un problema. Diga conmigo, rutas, ciudades, avenidas, barrios, camiones, caminos, y cementerios. Fíjense que aquí al frente del templo, yo tengo ya casi un año orando para que Dios me dé la estrategia para quebrantar al principado que opera ahí. ¿Aló? ¿Cuántas cruces usted ve del otro lado? Y las que no pusieron, ¿verdad? Las que hace poco no pusieron. Y quién sabe más cuántas han habido que no han colocado. Entonces esta calle, esta avenida tiene que ser liberada y tomada con el propósito de que el espíritu de muerte sea atado en el nombre poderoso de Jesús. Fíjate lo que dice la palabra, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de vuestra boca, para ofrecer incienso a la Reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y nos vimos mal, y no vimos mal algunos. Aquí estamos hablando nada más y nada menos de la Reina del cielo. Hechos capítulo 19, verso 29. Fíjate, aquí había una mujer, un demonio operando en Éfeso, llamada Diana. En otra Biblia le dice Lili, pero era la misma reina de los efesios, la misma reina Diana, que es un principado. Diga conmigo, la diosa de los efesios. Esta diosa era un espíritu territorial. El caso, fíjense que en la palabra, el caso de la oración de David dice, y el espíritu de Persia, ídolos que nombran las estructuras que adoraban los pueblos antiguos. Cuando nosotros hablamos de guerra espiritual e identificamos que nosotros tenemos que liberar nuestra calle, tenemos que liberar nuestra cuadra, tenemos que liberar la urbanización donde vivimos, la comunidad donde vivimos. Usted, cuando uno es cristiano, no puede ser cristiano nada más de la casa de uno. Uno tiene que ser cristiano no nada más en la iglesia. Uno tiene que, a medida que vaya caminando por su casa, por la calle, usted tiene que ir declarando, tiene que ir profetizando, tiene que ir diciéndole, Señor, esta calle te pertenece, Señor, esta calle te la entrego, Señor, esta calle te la voy a dar a ti, porque tu palabra dice que lo que pisare la planta de vuestro pie, el Señor te lo va a entregar. Entonces tú necesitas declarar, tú necesitas hablar, tú necesitas orar, tú necesitas decirle al Señor, este territorio donde yo vivo te lo entrego a ti. ¿Cuántos dicen amén? Porque fíjate que Daniel tuvo que, el arcángel le dijo, me detuvo el espíritu de Persia. Diga conmigo, el príncipe de Persia. Era un demonio, era un gobernador de todo un estado. Ahora, ¿usted cree que esto nada más era en la Biblia?
Iglesia, ¿usted cree que esto es nada más en la Biblia? ¿Cómo se llama la patrona del Estado portuguesa que le dice la patrona? No los oigo. ¿Cómo? ¿Y en el Zulia? Ah, sí saben. ¿Y la de Miranda? Virgen del Carmen. ¿Y la de Barquisimeto? La Divina Pastora. ¿No le parece a usted raro que hace 2000 años los apóstoles estaban quebrantando, el apóstol Pablo estaba diciendo, cuando oyeron esta gente gritó a gran voz, grande es Diana de los Efesios? Entonces, más de 2000 años, todavía sigue el sistema gobernando. ¿Y la de Yaracuy cómo se llama? ¿Cómo se llama? María Leonza. ¿Y cuál dice que es la de toda Venezuela? ¿Aló? También la misma María Leonza. ¿Y a quién doran? Santa Bárbara. ¿Ah? Entonces estamos peleando y teniendo una lucha que somos cristianos y peleamos con las iglesias y criticamos al otro hermano, a la hermana, pero estamos ignorando que nosotros día tras día tenemos que entregarle nuestra casa. La palabra de Dios dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Cuando tú conquistes tu casa, tú vas a conquistar el territorio que Dios te entregó. Porque hay cosas que son del enemigo, sí es verdad. Pero hay otras cosas que el enemigo hace porque nosotros se lo permitimos. ¿Aló? Entonces, ¿qué tanto nosotros nos estamos volviendo practicantes de la palabra? Si nosotros simplemente oímos y vamos a la casa como si nada, estamos siendo solamente oidores. Usted necesita pararse en la brecha. Cuando venga la flojera, cuando venga la debilidad, cuando vengan las situaciones donde más te tienes que parar, es donde más tienes que adorar, es donde tienes que alabar en el nombre de Jesús. ¿Qué es una cartografía espiritual? Vamos a hacer una definición de lo que es una cartografía espiritual. Es una técnica de trazar mapas o cartas geográficas. La cartografía es una ciencia que estudia los mapas, las cartas geográficas y cómo realizarlo. También se denomina a un conjunto de documentos territoriales referido a un ámbito concreto de estudio. Esto quiere decir que para poder hacer una cartografía usted tiene que dibujar su sector. Tiene que dibujar la calle donde usted está y la casa donde está usted ubicado. Y tiene que empezar a visualizar qué es lo que está operando alrededor de tu casa. Y hay que empezar de una vez a cubrir tu casa, a orar para que un milagro de Dios llegue a esos hogares y se convierta en el nombre de Jesús. ¿Sabes? No es que yo voy a poner, yo aquí donde estoy, yo oro para los que están alrededor mío en los próximos meses, en los próximos años. Dios los convierta, Dios abra sus ojos, empiecen a buscar de Él. Ese es el trabajo de un hijo de Dios. Orar por los que están a nuestro alcance, por los que conocemos y por los que no conocemos también. Hay que hacer un mapa. Ya nosotros en otros años lo hemos hecho. Pero en la próxima clase vamos a trabajar y vamos a hacer una cartografía del sector donde usted vive. ¿Para qué se hace esto? Ahí dice, el objetivo es adiestrar a la iglesia a ser más objetiva en la lucha espiritual. Usted no puede pelear con un demonio si usted no lo conoce. Usted no puede ir en batalla en su casa si usted no sabe lo que está operando a su alrededor. Es identificar maldiciones generacionales, es identificar espíritus territoriales. Fíjate, ¿qué espíritu opera más por el sector de esta calle nacional? Ajá, el de muerte. ¿Qué más? El de accidentes, muertes ocasionadas por accidentes. Quiere decir que hay un principado de accidentes y hay otro de muerte. ¿Aló? No escucho. No oigo. El del alcoholismo.
que es el espíritu de Musa. El principado es el de Musa, el de alcohol. En poco tiempo nos inundaron. Pero ¿cuántos quieren ver el poder de Dios manifestado? ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios manifestado? Bueno, tenemos que manifestarlo en nuestra casa con la práctica de la palabra, para que cuando vayamos a la calle no vayamos a tener represalia de parte del diablo. Hay cosas que hay que sanar, hay cosas que tenemos que ponernos a cuenta. Y es hoy que tenemos que empezar en el nombre de Jesús. Ya no podemos tener una iglesia tibia. Pastor, hoy me siento bien, mañana ando desanimado. No puedes ser así. O sea, el espíritu de desánimo no puede tocar tu puerta. Cuando venga el espíritu de desánimo, pon la radio, pon la televisión, empieza a ver el programa cristiano, llénate del poder de Dios, agarra la palabra, pon una música, reprende al diablo en el nombre de Jesús. Pero tú no puedes decir, ven espíritu, voy a andar triste hoy. No. Te tienes que levantar, te tienes que fortalecer. ¿Dónde realizar una cartografía espiritual? En una ciudad, en una comunidad, en un país. Pero lo que vamos a realizar, o lo que van a realizar ustedes, va a ser la cartografía de la calle o de la cuadra donde usted vive. Vamos a empezar lo más pequeño. Si usted empieza ahí en su casa, usted no va a tener problemas, porque vamos a estar cubriendo su hogar, su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Y por supuesto, el que tiene autoridad en esa casa es usted. ¿Aló? Para al principio identificar qué es lo que está operando. Usted simplemente lo va a hacer, usted no va a estar haciendo guerra espiritual todavía. La guerra espiritual la vamos a hacer colectiva más adelante en el nombre de Jesús. Pero por ahora, por práctica, usted va a dibujar su casa, la calle, la cuadra donde usted vive, va a tratar de dibujar las casitas allí, ubica su casa y va a tratar de identificar cuáles son los problemas de operaciones espirituales que operan en tu calle, que operan en tu cuadra. Hay calles donde hay veredas o callejones que hay puro LGTBI. Hay más de 2, 3, 4. Entonces ahí hay un principado. Ese también lo vamos a identificar, amén. ¿Cómo realizar una cartografía espiritual? Uno, investigar el origen del nombre. ¿De cuál nombre? Diga conmigo, del sector donde vivo. ¿Por qué se llama Los Camellos? ¿Por qué se llama El Samán? ¿Por qué se llama 1 de mayo, 18 de mayo? ¿Por qué se llama Rómulo Betancourt? ¿Por qué se llama Ezequiel Zamora? Eso es lo que tenemos que investigar, es lo primero. Segundo, el hombre fuerte. ¿Cuál es el hombre fuerte? La operatividad, el principal que está operando. Segundo, que vamos a identificar el patrón o el espíritu territorial. ¿Cuál es el santo que adora todo el pueblo de Ribacarigua, la mayoría, cuando hacen fiesta? ¿Cuál? Ve, hay que investigar la historia de ese santo. ¿Por qué le colocaron ese patrono? Para nosotros empezar a cubrir la iglesia, para que usted empiece a cubrir su hogar. Ya yo esto lo hice hace 3, 4 años atrás, pero hay una iglesia nueva. Levante la mano, ¿quién no lo ha hecho? Porque usted no lo ha hecho, se está enseñando esto para que usted lo empiece a hacer, y después que usted lo empiece a hacer, prepárese, porque van a comenzar a tener resultados positivos. Te estoy diciendo que cuando lo hagas y venga y lo traigamos la próxima semana, vamos a comenzar a tener resultados efectivos a tu favor. Fíjate lo que dijo Ezequiel capítulo 4 verso 1. Fíjate, dice: tú, hijo de hombre, tómate un adobe, diga conmigo, un ladrillo grande. Los adobes de antes eran de 1 metro por 1 metro. Y ponlo delante de ti. Y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. O sea, aquí tenemos el fundamento bíblico para hacer una cartografía. Dios no le dijo a Ezequiel: agarra una página de papel, porque para el tiempo de los profetas un papel o un pergamino costaba demasiado dinero. Pero lo que sí era común era escribir en láminas de cobre, era escribir
en piedra. Entonces Dios le dijo a Ezequiel: toma un adobe y pon delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. O sea, él iba a dibujar la ciudad de Jerusalén. Y más adelante dice la palabra que le dijo a Ezequiel: acuéstate 3 meses del lado izquierdo para que suceda esto al pueblo. Acuéstate del otro lado durante 3 meses más para que yo pueda hacer en este pueblo lo siguiente. Y entonces Dios comenzó a tomar autoridad sobre ese territorio, porque había un hombre que le había creído a Dios. Esta cartografía de parte de Dios te va a dar autoridad sobre tu casa, sobre tu calle, sobre tu sector. ¿Cuántos dicen amén? Mira conmigo, cartografía. Usted no va a agarrar un adobe, usted va a agarrar una hoja blanca y va a dibujar. Porque lo que vamos a hacer el próximo viernes para orar y bendecir tu casa y todo lo que esté en tu casa va a ser poderoso y va a ser grande. Pasa a la siguiente página. Dice: la cartografía espiritual nos ayuda a identificar los puntos ley. ¿Qué son los puntos ley? Los puntos ley en el mundo espiritual son los lugares específicos donde operan demonios. Ya conmigo, los puntos ley son lugares específicos donde operan demonios. ¿Qué demonio operaba por los Jobos? ¿Cuál era el principado? ¿Cuál era la mayor operatividad de pecado que había por la calle de los Jobos? ¿Cómo? Grítenlo, hermano, para que escuchen todos. Ahora repítanlo todos. ¿Y cuál es el espíritu de Asmodeo? El de prostitución, el de adulterio, el de fornicación, el de lascivia, el de cometer pecado de sexo desordenado. Entonces, las líneas ley identifican, son los lugares donde hay operatividad. Dice, estas líneas ley se identifican en las esquinas calientes. ¿Usted conoce alguna esquina caliente? ¿Aló? Ajá. Licorerías, puntos de venta de drogas, sitios de apuesta, galleras, bares, centros de prostitución, congregaciones que han sido producto de divisiones. Fíjate que parece mentira, pero las iglesias que se han fundado pero que han salido de otra iglesia en división fueron ocasionadas o fueron movidas por un espíritu de división. Y la gente piensa que eso no va a tener problema. Cuando lleguen al cielo va a haber problema. Y muchas personas no van a ser salvas. Por eso es que uno como cristiano tiene que asegurarse de lo que uno va a hacer, hacerlo correctamente. Por eso yo cuando nací en la iglesia donde nací me mantuve allí hasta que el Señor me envió a fundar iglesia. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que cuando uno sale de división, todo lo que uno haga se le va a dividir. Tenemos que tener cuidado. Entonces las congregaciones que han sido producto de divisiones también son un foco para división. Y eso hay que identificarlo. Centros de brujería. ¿Ve? Lugares donde practican, lugares donde hay altares. Esos son puntas ley. ¿Por qué puntas ley? Porque allí operan o hay portales espirituales de entrada y de salida de demonios. Y eso hay que cerrarlo, eso hay que aniquilarlo, eso hay que asolarlo en el nombre poderoso de Jesús. Fíjate, aquí nos mandan realizar una cartografía del país, estado por estado, el patrón de las diferentes fuerzas, pero ya esto es algo más amplio. Usted lo va a hacer es a nivel de su casa, a nivel de su calle y a nivel de la cuadra donde usted vive. ¿Aló? ¿Cuántos quieren cambiar el destino de su casa? Y el destino de su familia. Fíjate, aquí se hizo un ejemplo. Mira, estado, dice aquí Nueva Esparta, el espíritu territorial del valle. Guárico, ¿cuál es el espíritu territorial? Y en el Valle de la Pascua, la Candelaria. Yaracuy, ¿cuál es el espíritu territorial? Y el Zulia, y en el Táchira, y en Lara, y el pueblo de Ignotú, y en Mérida, la Feria del Sol y la Virgen del Espejo.
¿Usted no cree que hay mucha casualidad que son puros nombres de mujeres? Fíjate, Estado Monaga, ¿cuál es el espíritu territorial? Y en Miranda, los Diablos de Yare y también la Virgen del Carmen. En San Carlos Coge, San Carlos de los Borromeos. En Apure y en Bolívar y en Portuguesa, Carabobo, Caracas. Fíjate, aquí está Trujillo. ¿Estatua de qué? Y en de Tamacuro, y en Sucre, Cumaná, en Falcón, en Amazonas, Auxiliadora, y en Vargas, y en Aragua. ¿Ve? Y aquí sucesivamente sigue Virgen de la Milagrosa, Chinchiquirá, del Carmen, la Señora de Loreto, del Valle, Coromoto, y allí sigue mencionándose. Patrona de Venezuela es Coromoto, la que le han dado Coromoto. El himno nacional, la estrofa, el vil egoísmo que otra vez triunfó. Lo enseñan en la escuela. Y el vil egoísmo que otra vez triunfó. Gloria, gloria, pueblo. Pero estamos metiendo una operatividad aún en nuestros símbolos patrios. Aló. Tenemos que saber lo que estamos transculturizando. No es que vamos a estar en contra del himno, sino que tenemos que nosotros ser padres que enseñemos a nuestros hijos en el nombre de Jesús. Fíjate, en la bandera del Estado Bolívar, el ojo amazónico. Necesitamos, diga conmigo, necesitamos, diga, yo necesito transformar mi cultura a una cultura profética. Iglesia, si usted sigue congregándose, pero no pone por práctica lo que el Señor a usted le está entregando, entonces vamos a seguir igual o peor. Pregúnteme, ¿por qué peor? Porque guerra avisada no mata soldados. La palabra de Dios dice, mejor no te fuera sido no haberme conocido. No sean oidores olvidadizos, dice la palabra. La fe sin obra es muerta. ¿Cuántos tienen fe en Jesús? Entonces la obra de Jesús en tu vida tiene que ser practicar lo que tú aprendes. Ahora, ¿qué vas a practicar tú esta semana? ¿Qué vas a practicar? Diga conmigo, ¿cómo operan los espíritus territoriales? Identificar en mi sector qué es lo que está operando. Pero ¿cómo voy a comenzar a practicar? A orar, ¿aló? En el poder del acuerdo. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo para orar. Los que son esposos que están aquí, ponerse de acuerdo un día, meterse un día de ayuno, vamos a ayunar tal día. Vamos a hacer la tarea, vamos a identificar qué es lo que está operando a nuestro alrededor. Porque usted se muda con un sector y dice, ay, yo no sé por qué me están pasando estas cosas de repente. No, de repente no, sino que allá estaba operando algo que no operaba donde tú vivías. ¿Aló? Usted no se ha conseguido con casas que dicen, ay, aquí en esa casa todo el mundo que se muda entra en problemas. Y yo conozco un grupo de cristianos grandes que cuando consiguen trabajo dejan la iglesia. ¿Por qué? Porque hay negocios que están pactados y no pueden permitir que opere un cristiano lleno del poder del Espíritu de Dios. Entonces el mismo demonio le empieza a aplacar. Y si el cristiano no está parado, el cristiano no se para hablar de madrugada, no ayuda, no lee la palabra, no busca a su cobertura, no busca a sus pastores, se enfría y se muere espiritualmente. Y después es peor porque dice, me abandonaron, no me visitaron, no me buscaron. Empezamos como los chivos. Búsquenme, ayúdenme, llámenme, vigílenme, apóyenme, me. Y dice la palabra que los cristianos tenemos que ser ofertantes. Yo tengo desánimo, yo busco a otro para que me anime. Yo ando desanimado, yo busco a otro para que me ayude a levantar. Me caí, me levanto. Dice la palabra, ay del solo, que no tuviera un segundo para levantarse. Usted necesita pararse, no puede andar solo. Si te sientes mal, busca a alguien, llama a alguien. Pero tú tienes que hacer algo. Porque el que se encierra, el enemigo le ataca más fácilmente.